tardes. Estamos aquí nuevamente en Sinderesis TV, un portal ciudadano donde hablamos temas de geopolítica para el ciudadano de pie, el pueblo de pie, algo que no sale en el mainstream media venezolano y mundial. El tema que es importante hoy, con la presencia del licenciado José Luis Pérez, gran analista que maneja muy bien el acontecer internacional y el local, porque todo está interconectado. Estamos en un mundo realmente globalizado. El tema que nos interesa hoy abordar es sobre el tema de la importancia de las sanciones para un sector que maneja desde la semántica las sanciones, a nuestro entender y apegado a lo que dice en las Naciones Unidas, medidas unilaterales y coercitivas que se ha realizado contra el Estado venezolano. ¿Cómo ha repercutido en el ámbito económico, político y social esas medidas en nuestro entender, ha afectado a todos los estratos, principalmente más al ciudadano de a pie? ¿Qué repercusiones ha tenido? ¿Qué tiene de mito? ¿Qué tiene de realidad esa información? Bueno, muchas gracias, Daniel. Vamos a examinar las cosas desde tres puntos de vista. Primero, lo que ha perjudicado desde el punto de vista demográfico al Estado venezolano y al país en general. Que la inmigración se ha acelerado en Venezuela, eso antes no sucedía. Nosotros los venezolanos siempre estábamos aquí en Venezuela y muy poca gente salía fuera de Venezuela a cuestiones de estudio, cuestiones de trabajo. Y eso indudablemente se aceleró enormemente a través del año 2014-2015, que fue cuando comenzaron las sanciones y la gente por miedo se fue del país. Pues. Y eso ha disminuido, pero ha afectado enormemente. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Primero, que reduce a la población joven, que es la que más produce. Y además eso aumenta el envejecimiento de la población, porque la gente que se queda es las personas de la tercera edad, que no van a recurrir a irse de Venezuela. Entonces ese es un efecto tremendamente importante, porque afecta desde el punto de vista económico-financiero, que viene siendo una variable de gran envergadura, a que el gobierno, que es el que cubre toda esa serie de servicios básicos, de necesidades que de alguna manera podría tener el venezolano, porque su principal producto, que es el producto petróleo y gas, fueron cercenados y se les prohibió básicamente a través de un bloqueo económico que no podían tener ese tipo de relaciones con los otros países. Y los otros países de alguna manera no tenían esa relación con Venezuela o lo hacían a escondidas. ¿Por qué? Porque también iban a ser sancionados de acuerdo con el esquema de los Estados Unidos. Entonces eso produjo un impacto tremendo en la economía venezolana para el producto más importante, que representaba más del 70% de las importaciones del país, incluso hasta el 90%. Entonces eso es una cosa que desde el punto de vista económico-financiero afectó, y afectó doblemente o triplemente al gobierno, porque no pudo pagar salarios, no pudo hacer un mantenimiento adecuado, y no puede todavía, de los servicios básicos, luz, agua, internet, etcétera, que queda afectada a toda la población, y eso redunda, ¿verdad?, en desmedro de la ciudadanía en general. Otro de los aspectos más importantes que se pueden ver acá, y eso lo dijo incluso las Naciones Unidas, es que el 99% de los ingresos del país prácticamente desaparecieron hasta el año incluso 2020, que fue un año catastrófico para Venezuela, porque además de eso vino lo que se conoce como el COVID-19, que también afectó en insumos medicinales y todo ese tipo de cosas que eran necesarias para el país para poder combatir esa pandemia. Más bien, pero aún así, de un país bendecido por Dios, nosotros salimos mejor favorecidos que países como Chile, que gastaron y les quemaron a los trabajadores más de 53.000 millones de dólares que le quitaron a los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos. Y en el caso de Perú también, que le quitaron 25.000 millones de dólares a los fondos de pensiones, y eso afecta a los fondos de pensiones, porque indudablemente Chile es un país que el único que ingresa, vamos a decir, que ingresa para que los fondos crezcan, son los trabajadores. Entonces esos 25.000 millones de dólares, a pesar de todo, más afectado fue Chile, fue Perú que Venezuela. Un ejemplo trivial que voy a poner allí
es el caso de que en Perú hubo más de 240.000 muertos, mientras que en Venezuela apenas hubo 5.000. Y no estamos contentos por eso, pero quiere decir que en ese sentido Venezuela salió bien parado. Otra cosa que es importante tomar en cuenta es que prácticamente nos salimos, fuimos aislados del sistema financiero nacional e internacional. Es decir, acuérdense que hay esas conexiones que tiene Venezuela con los demás países, banca, seguro, mercado de valores, y entonces esa afectación le prohibía de alguna manera, y era taxativo, que el gobierno o las instituciones del gobierno pudieran hacer negociaciones con la banca privada de otros países, porque si no también iban a ser sancionados. Y entonces esa amenaza tan intimidante no podía determinar que la gente, que los países compraran con nosotros, aun cuando tuvieran el gusto de querer hacerlo. Incluso la Cámara de Comercio de los Estados Unidos no está de acuerdo con eso. Pero bueno, ya eso son cosas que hay que tomar en cuenta y que sirvan de estudio precisamente para el aspecto geopolítico, que es un aspecto muy importante que se debe analizar, que también quedó afectado, porque cuando se produce un bloqueo económico, prácticamente hay como se aíslan de Venezuela, no solamente en lo económico, sino en lo cooperativo, ayudas, todo ese tipo de cosas que son necesarias para que un país salga adelante y tenga un equilibrio. Entonces, indudablemente, cualquiera que haya sido el gobierno, independientemente de la ideología que maneje, va a quedar afectado en un bloqueo económico. Y ahora, desde el punto de vista geopolítico, ¿qué es lo que ha pasado? Desde mi punto de vista, ha sido un tiro en el pie para los Estados Unidos, porque este tipo de cosas que no solamente ha sucedido con Venezuela, sino que sucedió con toda una serie de países donde está Irán, están otra serie de países que están afectados a través de un bloqueo económico, se han unido y ante una amenaza intimidante y un poder tan grande que tienen todavía los Estados Unidos, porque manejan un gran porcentaje del sistema financiero internacional, se han unido y a través del BRICS Plus, que ya se está generando, ya para el 15 creo que hay una serie de reuniones para fundamentarse y tener digamos una zona más poderosa que la del G7. Entonces es allí precisamente las cosas que de alguna manera afectan a Venezuela y siguen afectando. No, buenísimo, buenísimo, muy clara esa explicación. Y bueno, para acotar en este comentario, en esta disertación tan clara y tan pedagógica, es tan cierto lo que usted dice. Cuando uno ve los ingresos, cuando usted dice información del 99%, estamos hablando que Venezuela llegó a recibir 55.000 millones de dólares por concepto de venta de petróleo, hasta recibir solo 700 millones de dólares. Imagínense cómo se podía manejar un país con ese descalabro provocado por unas medidas unilaterales. Increíble lo que está aconteciendo. ¿Y usted considera, licenciado, que el empresariado se encontraba también atado de manos? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el día de ayer, se realizó, ayer o antier, se hizo viral en las redes sociales un pronunciamiento de aquel famoso analista de datos financieros, encuestador Luis Vicente León, en la cual le echaba la culpa en gran parte de la afectación de la economía venezolana a las medidas, sanciones o medidas coercitivas. Yo lo explicaba detalladamente y para nadie es un secreto que es una persona que no viene de los afectos del gobierno. Hizo un análisis, en nuestro humilde entender, creo que fue un análisis bastante centrado y fue atacado ferozmente por sus mismos compañeros de postura política. Y yo lo explicaba de forma pedagógica. ¿Los empresarios también se vieron afectados con estas medidas coercitivas, el empresariado venezolano? Bueno, y ya incluso el nuevo presidente de cámaras ha dicho que las sanciones no han beneficiado a nadie. Entonces, incluso a ellos menos. Pero fíjense que 8 de cada 10 venezolanos no están de acuerdo con las sanciones unilaterales, por llamarlas de alguna manera. Entonces, indudablemente que eso es una cosa que es de sentido común. Todos los venezolanos han sido afectados. Y al ser afectados todos los venezolanos, los empresarios quedaron afectados en su problemática. No he visto lo que se habló sobre este señor, pero lo que sí es claro y preciso es que ni siquiera los empresarios venezolanos podrían hacer compras de insumos médicos o cualquier cosa que el Estado necesitara, porque si de alguna manera el hegemón todopoderoso, los Estados Unidos, llegaba a saber eso, indudablemente que esas empresas tenían también esa repercusión. Entonces,
eso era, estaba el gobierno atado de pies y manos. Y eso en cualquier parte del mundo es un golpe de Estado para cualquier gobierno. Eso determina la gran resistencia que hay en el pueblo venezolano, que de alguna manera muchos ni siquiera están de acuerdo con el gobierno del presidente Maduro, vamos a decirlo así. Claro. Pero no permitirán o tienen una resistencia porque no quieren que ningún hegemón indudablemente estén en los intereses o manejen algunas cosas que son exclusivamente de los venezolanos. Muchísimas gracias, licenciado. Una explicación bastante clara, bien contundente, que pueden constatar con las redes, con googlearlo, como dice la juventud venezolana. Y de verdad que es una mirada fresca, refrescante, que nos aclara muchas dudas al ciudadano de a pie. Muchas gracias. Y suscríbanse.